continuar con el capítulo. Entonces, estamos en el capítulo número 6, recordándole que en el 5 está escrito que ese rollo es abierto por parte de Jesús, el Cordero, el León de la tribu de Judá, y empieza a abrir los sellos, él en el capítulo número 6. Y vimos en la clase pasada, de la semana pasada, los primeros cuatro sellos, donde aprendimos que prácticamente los cuatro primeros sellos hablan de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que comúnmente así los conoce por las personas, ¿verdad? Pero bíblicamente aprendemos que estos cuatro jinetes no es otra cosa más que la pues aparición o cómo va a revelarse el anticristo. Está hablando del anticristo, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Entonces, ahí es donde empezamos a ver. Vamos a rápidamente aquí en el resumen, recordando que el primer sello, ¿verdad? Es el jinete blanco, ¿verdad? Caballo blanco, que significa una paz ficticia. Va a poner paz de lo que dijo Daniel. Recuerde, Daniel y Apocalipsis trabajan juntos, trabajan armónicamente. Las profecías son armónicas. Todo lo que dijo Daniel o lo que le fue revelado a Daniel, también le fue revelado a Juan y también a otros profetas, como lo hemos visto, y hoy vamos a ver incluso otros profetas también. Entonces juegan de la mano. Entonces el blanco es una paz ficticia que va a traer el anticristo con el objetivo de que quiere ganar pues más miembros, ¿verdad? El anticristo quiere ganar miembros, está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces esa paz ficticia y luego viene el segundo jinete donde empieza ya a revelarse, ¿verdad? El anticristo en el jinete, en el bermejo color rojo, ¿verdad? Que representa pues esa parte de sangre, ¿verdad? El color rojo implica la sangre, derramamiento de sangre, etcétera. Después viene lo que es el caballo color, el tercer sello, que es el negro, que implica muerte, ¿verdad? Hambruna, ¿verdad? Vimos que va a ser complicado el conseguir alimento en ese tiempo. Van a ser tiempos pues ya marcados bíblicamente. Recuerde, todos los eventos bíblicos no tienen que ver nada con lo que hoy el hombre está suponiendo o diciendo que van a suceder. En un momento más voy a poner algunos ejemplos a contrastar qué es lo que dicen las redes sociales, qué dice el YouTube, en el sentido de aprender y no dejarnos engañar con lo que dice la Escritura, con lo que nos enseña la palabra de Dios. Y el último jinete, que es el color amarillo o verduzco, o así como pálido, pues es ya prácticamente la revelación total del anticristo. Y como lo dice en Apocalipsis 6:12, dice muerte, o sea que su nombre, dice, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Apocalipsis 6:8. Entonces vimos los cuatro jinetes y pues no es otra cosa más que la revelación del anticristo. Bueno, hoy comenzamos con el quinto sello y vamos a terminar el capítulo 6. Muy interesante porque vamos a ver señales, señales. Sabemos que la escritura, Jesús mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora. Eso es claro, lo tenemos. Así es que cuando usted escuche que una persona ponga una fecha, inmediatamente usted va a detectar que es un profeta falso, un falso maestro.
La palabra de Dios nos dice que nadie sabe el día ni la hora, pero vamos a aprender señales que sí vienen en la Biblia y que vamos a poder discernir de acuerdo a su venida, ¿ok? Recordando que su venida, lo que es la parausía en griego, venida, se divide en dos líneas. Una, cuando viene por su iglesia, lo que es el rapto de la iglesia, lo sustenta Apocalipsis, y cuando Él viene y pisa la tierra físicamente, es su venida en dos paralelos, en tiempos diferentes, a círculos de personas diferentes. ¿Por qué? Porque el rapto es para la iglesia, ¿verdad? Exclusivamente viene por su iglesia, y el segundo círculo de personas, pues es cuando viene a traer juicio sobre la tierra. Y la diferencia entre ellos dos, por lo que nos podemos entender en la escritura, pues son 3 años y medio, es decir, dentro de la semana 70 de Daniel, a la mitad de la semana, de acuerdo a Daniel 9:27, entre ese tiempo es cuando viene el Señor por su iglesia y se suspende en los cielos. Primero a los Tesalonicenses 4:16 y 17 soporta esta, pues esta doctrina de su venida en dos paralelos, y su venida cuando toca la tierra y pisa la tierra, lo sustentan los profetas del Antiguo Testamento y por supuesto el Nuevo Testamento en Apocalipsis y también el apóstol Pablo. Bueno, entonces vamos a ver el quinto sello. El quinto sello es el fundamento con el que podemos sustentar, con los fundamentos que ya hemos dado al inicio del estudio de Apocalipsis, donde dice que la iglesia va a pasar por tribulación, recordando el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces, es el fundamento donde vemos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hoy vamos a ver esas dos diferencias, los dos términos, la gran tribulación, Apocalipsis 7:14, y gran tribulación como nunca lo ha habido ni lo habrá, que lo dijo Jesús en Mateo 24:21. En un momento lo vamos a desarrollar. Bien, entonces, el quinto sello es el fundamento y vamos a leer. Recuerde, Biblia en mano, lápiz, libreta y un corazón dispuesto. Dice, cuando abrió el quinto sello, estaban leyendo Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Recuerde, Juan está viendo una visión. Apocalipsis 4 y 5 nos revela que estaba viendo esa visión. Veía el trono celestial, ¿verdad? Y veía. Pero ya en el capítulo 6 vemos que él ve cómo el Señor Jesús empieza a abrir los sellos, ¿verdad? Y en cada sello está sucediendo algo. Bueno, y en ese momento, en la apertura de los 7 sellos, desde el primero, podemos vislumbrar o podemos intuir que ahí es donde empieza la semana 70 de Daniel, cuando empiece el anticristo a revelarse, es cuando empieza la semana 70 de Daniel. También vamos a hacer un paréntesis para estudiar Mateo capítulo 24 porque va de la mano con Apocalipsis y va de la mano con Daniel. ¿Por qué? Porque ahí Jesús mismo de su propia boca comenta sobre el rapto de la iglesia y sobre su segunda venida, y comenta sobre la abominación desoladora, que es Mateo 24:15. Bueno, entonces está viendo Juan estas almas, ¿verdad? Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces esto implica que esas almas que él ve
son de hermanos en Cristo. Es decir, que hay persecución por proclamar la palabra de Dios. Así como Juan y todos los mártires fueron, ¿verdad?, ejecutados y fueron y estuvieron en tribulación, y también en el primer siglo, hermanos, ¿verdad?, fueron asesinados por compartir la palabra de Dios, y hoy lo estamos viendo a nuestros propios ojos, el Islam, ¿verdad? El Islam y países que tienen esta religión perversa, y no es otra cosa más que manejada por el maligno, que recuerde, de acuerdo a Daniel, no es donde emerge el anticristo. De acuerdo a la escritura, de acuerdo a Daniel capítulo 8, ¿verdad? Lo que es las dos bestias que ve en ese capítulo, una es el carnero, la otra es el macho cabrío, y el macho cabrío emerge de Europa. Entonces, de ahí es donde emerge, de acuerdo a la escritura, el anticristo. Entonces, este gobierno del carnero, de acuerdo a Daniel 8, no es otra cosa más que esa coalición de Irán que está tomando fuerza y va a tomar fuerza y va a unir a 10 reinos o 10 naciones, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13. Son 10 reinos que aún no están, pero que van a ser futuros, y va a ser esa coalición que van a ir en contra, ¿verdad? Y van a traer persecución. Ya lo empezamos a ver hoy, ¿verdad? En Nigeria están matando a muchos hermanos en Cristo, y hay mucha persecución, y en todos lados se está dando. Y bueno, versículo 6-10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En hebreo es la expresión que le enseñaba Ad Matai, que es Daniel capítulo 8 versículos 13 al 14, que, que, que Daniel veía en la visión y decía, ¿verdad? Escuchaba que decían, ¿verdad? Los mismos ángeles, ¿hasta cuándo, Señor Ad Matai? ¿Hasta cuándo va a durar esta pues prevaricación, esta persecución? Y a Daniel le fue revelado que fue hasta 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14. Eso es lo que lo sustenta. Hoy, terminando el estudio de capítulo 6, le voy a mandar ya lo que vamos desde el 1 hasta el 6 completo para que vayan estudiando. Entonces ahí lo sustenta, ¿verdad? 2300 tardes, que convertido en años son 6.3 años. Es decir, que de la semana 70 de Daniel, que son 7 años, el anticristo va a ser de las suyas desde el día 1 que comience la semana 70 de Daniel hasta cumplir 6.3 años. Después de el resto es cuando viene el juicio, ¿va? De hecho, el juicio empieza, el juicio de parte de Dios empieza en el capítulo número 8. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice Apocalipsis 6:17. Ahorita llegamos ahí. Y bueno, y dice, y clamaban a gran voz, ¿y hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Verdad? O sea, están clamando esas almas porque saben que Jesús va a traer juicio sobre la tierra, y juicio sobre el pecado y sobre la impiedad, y va a traer juicio sobre el anticristo y todos sus secuaces. Entonces, versículo 10 a eso se refiere. El 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos por ellos. Es decir, toda la persecución, toda la persecución, ¿verdad? Del anticristo,
que abarca la primera mitad de la semana 70 de Daniel. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice la Biblia, 42 meses, lo vamos a ver más adelante. Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13 lo sustentan y va embonado con lo que dijo Daniel en capítulo 8 de Daniel. Bueno, ese es el quinto sello. Dice el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre o como sangre. Y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se ensolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ok, el versículo 12, 13 y 14 nos está dando, amados, una enseñanza tremenda. ¿Por qué? Porque aquí vemos que vamos a poder discernir como iglesia estas señales que aquí vienen escritas. Son señales que única y exclusivamente vienen de parte de Dios. Hoy, si usted prende las noticias o prende el YouTube y cosas así, o el mismo Facebook, y ya todo el mundo, ay, ya ya viene Cristo, ya viene el rapto. No, amados, tenemos que venir a la escritura. ¿Va a suceder? Por supuesto que va a suceder. Pero para antes que venga el rapto de la iglesia, vea lo que dice, se lo voy a explicar a detalle. Miré cuando abrió el sexto sello, versículo 12, el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Es el versículo 12, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como de tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento ya habían visto esta visión. Hoy vamos a conocer a otro profeta bíblico que vio esta visión y son eventos sobrenaturales y meteorológicos, pero la única fuente de donde vienen es de parte de Dios. No hay otra fuente. Dios es el autor de estos eventos meteorológicos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando abre ese sello, dice que hay un gran terremoto. Y de acuerdo a Apocalipsis, el terremoto o un gran terremoto, ese terremoto no son los terremotos que hoy en día hemos presenciado o hemos visto en las noticias. Esos son terremotos naturales, meteorológicos, que sí han puesto pues tribulación a la humanidad, pues claro que sí. Y es el alineamiento apenas de lo que va a venir. Ese gran terremoto que dice Apocalipsis 6:12 va a ser un terremoto a nivel global, a nivel planeta, para que me entiendan. Bíblicamente el terremoto significa un aviso, que viene un aviso de parte de Dios. Es para que todo el mundo y la iglesia, más que la iglesia sepa que ya viene Jesús. Es una de las señales para poder entender la venida de Jesús por su iglesia.
Entonces, cuando tiembla en toda la tierra, amados, en todo el planeta, es una alarma, es un aviso y va a ser el primer aviso físico, meteorológico, sobrenatural de parte de Dios, porque le va a avisar a su iglesia, a su pueblo, que ya viene y todo el mundo lo va a sentir y los anticristianos pues se van a espantar, por supuesto, y van a correr de aquí a allá y de aquí a allá. Entonces, primero, en ese versículo dice un gran terremoto y va a ser a nivel planeta, amados. Segundo, el sol se puso negro como tela de silicio y se volvió, y la luna se volvió toda como de sangre. Juan está tomando esta visión de la que vio el profeta Joel. Y ahí sí, tome su Biblia y vamos a Joel. Fíjese, Joel vio esta visión y habla de su segundo, de su venida, pero por su iglesia. Vea, son dos eventos que mismo Joel ve, pero son diferentes. Y ahí es donde entendemos que uno es el aviso para el rapto de la iglesia y el otro es el aviso para la venida de Jesús cuando Él pisa la tierra. Y también Jesús lo ratificó. Vamos a Joel. En Joel capítulo número 2, amados, vaya a los versículos 28 al 32. Y ahora sí le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo, que lo tenga. Y vea cómo este evento meteorológico ya lo había visto Joel hace más de 2700 años, amado, para su segunda venida, para el rapto de la iglesia. ¿Quién gusta leerlo? Joel capítulo 2 versículo 28 al 32. Si ¿Quién dice gusta, yo? pastor. Adelante, adelante. Dice así su bendita y poderosa palabra. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Wow, wow. Hermosa profecía de parte de Dios para su pueblo, para el rapto de la iglesia. ¿Por qué sustento? ¿Qué es el rapto de la iglesia, amado? Escuchen y vea nuevamente, ahora yo lo voy a leer y vea los verbos gramaticales con lo que está hablando el profeta Joel. Fíjese, lo voy a leer en esta Biblia. Bueno, tengo varias Biblias, pero me gusta mucho esa porque es la versión de la Reforma. Me encanta mucho. Vea lo que dice. Y sucederá después de esto, derramaré mi espíritu, dice el Señor. O sea, todavía es tiempo de la iglesia. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, que hoy tú y yo vamos a poder, ¿qué es profetizar? Es compartir la palabra de Dios. Lo que está escrito es decirlo, hablarlo, enseñarlo. Eso es profetizar de acuerdo a la palabra de Dios. No eso de que yo te profetizo y empiece el sentimiento a hablar y la emoción. No. Si es de parte de Dios, el Señor lo pone en el corazón, pero discierne uno cuando realmente
una persona está en oración, está en comunión con el Señor y hay una palabra de parte de Dios, pero tiene que ir alineada a la escritura. Entonces aquí el profeta está diciendo, y vuestros hijos, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Pues está hablando Dios, viene de parte de Dios. Y luego dice, y haré prodigios, haré. ¿Quién está hablando? Dios. O sea que esos prodigios, por eso les sustento, que vienen de parte de Dios, no son naturales, que por causas naturales suceden. Obviamente todo es de parte de Dios, pero aquí estamos hablando para su venida, para el rapto de la iglesia. Derramaré dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, es decir, se va a hacer oscuro, ya no va a dar su resplandor, para que me entienda, se va a apagar. Esa es una de las señales que vienen de parte de Dios, porque Él lo dijo, haré señales y prodigios. Y la luna, y la luna en sangre, color como rojizo, en sangre. ¿Y por qué le digo que es el rapto de la iglesia? Porque dice, antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Esa es la clave para afirmar que este evento del sol oscuro y la luna como sangre es una señal que va enlazada con lo que dijo Juan en Apocalipsis 6:12. Por eso tengo aquí, fíjese, o sea, cómo yo lo estudio y cómo lo escudriño, pues teniendo varias Biblias y vas y compruebas qué dijo en Apocalipsis 6:12 y lo estoy comprobando con Joel 6:31, digo 2:31, ¿va? Y empiezas a trazar las profecías. Por eso dice, y antes de que venga el día del Señor grande y terrible. El día del Señor grande y terrible se menciona varias veces en el libro de Joel. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de ese día. Por eso le digo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron más del segundo advenimiento que del primero, recordando que el segundo advenimiento tiene dos paralelos. Uno, rapto de la iglesia antes del día grande y temible del Señor y su venida del gran día temible del Señor. Y ahorita se lo compruebo igual con Joel. Entonces aquí está hablando de ese evento sobrenatural y meteorológico. El sol se oscurece y la luna color sangre. Ahora, tiene una razón de ser por qué se oscurece. Jesús dice su palabra en el Evangelio de Juan que Él es la luz del mundo. Y empiece a trazar eso que dijo Jesús. Se va a poner oscuro y cuando sea su segunda venida, dele una vuelta antes a Joel y vea cuál es la señal de su segundo advenimiento cuando él pisa la tierra. También lo vio Joel y son eventos parecidos, pero son diferentes. Vea, Joel capítulo 2 versículo 10 en adelante. De hecho, todo el capítulo 2 de Joel, amados, en tu Biblia, si tienes Biblia de estudio, dice el día terrible del Señor, es decir, su segunda venida. Pero en lo que leímos de Joel 2 28 al 31,
hace esa diferencia de que antes de que sea ese día terrible, va a venir por su iglesia. Por eso dice, antes del día del Señor grande y terrible. Y acá en Joel 2:10, vea lo que dice. Lo leo en la versión de la Reforma. Igual viene en la versión de Reina Valera. Dice, y ante ellos, o sea, está hablando, todo el contexto es que está hablando cómo va a ser ese gran día terrible del Señor y lo está profetizando Joel. Pero en el verso 10 dice, ante ellos, o sea, ante los incrédulos, ante todo aquel que no abre su corazón, ante ellos tiembla la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecen. Léamelo en versión Reina Valera. Y las estrellas pierden su resplandor. O sea, todo va a estar oscuro. Todo el universo se va a oscurecer. Todo para su segunda venida. ¿Quién gusta leer en versión Reina Valera, Joel, capítulo 2 verso 10? Estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Wow. ¿Se da cuenta? Cómo Joel describe, si usted lee todo el capítulo 2 de Joel, es más, lea, por eso, amados, hace desde la pandemia entró ese, esa flama en mi corazón de enseñar a la iglesia sobre la profecía bíblica. Para entender el Nuevo Testamento, tenemos que entender el Antiguo Testamento. Es sumamente importante. Por eso los que dicen que no, que el Viejo Testamento ya no, yo se los contrapongo porque eso no es lo que me enseña la Escritura. Es más, Jesús lo dijo, yo no vine a abolir la ley, es decir, el Antiguo Testamento, sino vine a cumplirla, vine a cumplirla. Por supuesto que hay cosas que Jesús nos enseñó acerca, por ejemplo, del matrimonio, ¿verdad? Donde el Antiguo Testamento apedreaban a las personas, por ejemplo. Hoy ya no, ¿verdad? Eso era en el Antiguo Testamento, por supuesto, pero hay que entender el contexto cultural. Recuerde los 10 principios de la hermenéutica. Pero para entenderla en el campo profético de la hermenéutica, tenemos que entender el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Eso es clave, amado, para entender sana y correctamente la escritura, la profecía de parte de Dios. Entonces aquí en Joel 2:10 está hablando de su segundo advenimiento. Todo se va a oscurecer y va a venir de parte de Dios. Pero para esto la iglesia ya va a estar con él. Ya el rapto habrá sucedido. Entonces, el capítulo 2 de Joel, desde su versículo 1 hasta el versículo prácticamente el 27, está hablando de su segundo advenimiento, cómo va a suceder. Y a partir del versículo 28 al 32 habla de su advenimiento, pero por su iglesia. Por eso hay que tener bien claro los verbos gramaticales. Por eso en lo primero que leímos del 28 al 32 clave, subraye todos esos versículos y en específico el 31 y 32 dice, vuelvo a leer y cito, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Aún la luna ahí en ese momento no está oscura porque está hablando del rapto de la iglesia. Vuelvo a repetir porque dice, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ese es el fundamento. Por eso sustento y le sustento que esto es rapto de la iglesia. ¿Y por qué? Porque lo está diciendo Juan. Juan lo está diciendo.
Vuelvo a Apocalipsis 6:12 y dice, miré cuando él abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Rapto de la iglesia. Sol oscuro, luna como de sangre, parcialmente oscura, no oscura total, parcialmente, porque le está hablando a la iglesia y le está lanzando una señal para el rapto de la iglesia. Ahora, le voy a comprobar cómo Jesús habló de esas señales en Mateo y él lo dijo. Vaya a Mateo capítulo 24. Por eso dijo Jesús, escudriñar las escrituras. Debemos ser como los esgrimas, manejar la escritura como esgrima. Vea la señal que dijo Jesús cuando Él venga por segunda vez. Mateo capítulo 24, versículo a partir del, vamos a leer desde el 27. Y vea, vamos a leer del 27 al 31. Vea lo que dice. Vamos en tiempo, nos sobran 15 minutos. Dice, fíjense, el capítulo 24 de Mateo, Jesús se lo explico en general para que usted lo estudie. Del versículo número 1 al versículo número 15 o 14 más bien, al 14 está hablando del rapto de la iglesia. Póngala ahí en sus notas y usted estúdielo. No me crea a mí, léalo y estúdielo. Dice hasta el versículo 14. En el versículo 15 de Mateo 24 lo voy a leer y dice, habla de la abominación desoladora de la que habló Daniel. Vea, y él lo dice. Por tanto, está hablando Jesús, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. O sea, Jesús mismo nos está diciendo, lean los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, otra señal de Mateo 24 para que usted sepa bíblicamente, no lo que dice el YouTube ni lo que dicen las redes sociales, lo que dice la Biblia. Otra señal del advenimiento de Jesús o que comience la semana 70 de Daniel es Mateo 24:15, además de lo que él dijo del 1 al 14. Las guerras, rumores de guerras, profetas falsos, maestros falsos, son señales. Por tanto, cuando veas en el lugar, la palabra lugar, búsquela en el griego. Y en el griego significa un local o un espacio, un establecimiento físico. ¿De qué está hablando? Del tercer templo físico. Para aquellos que dicen que nada más es espiritual, yo le digo, estudien el griego la palabra, estudien en el griego este versículo y va a encontrar que el tercer templo va a ser también físico. Entonces, cuando se empieza a construir el tercer templo, agárrese, hermano, porque ya viene Cristo y va a empezar la semana 70 de Daniel. Y dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Bueno, hasta ahí habla del rapto de la iglesia. Está hablando Jesús, le está hablando a su iglesia. A partir del versículo 16 hasta el 30 es más, casi hasta el 24, amados, todo el capítulo nos está hablando. Hay un retorno por ahí que habla sobre el rapto,
Pero prácticamente a partir de ahí habla su segundo advenimiento. ¿Por qué se lo digo? Ahora sí vamos a leer del 27 al 30. Si usted lee del 16 al 26, son los acontecimientos que van a suceder a los que no abrieron su corazón a Cristo. Y va a ser perseguido. Y los que en ese momento lleguen a Cristo también van a ser perseguidos, por supuesto. Y lo vamos a trazar con Apocalipsis capítulo 12, ¿va? Y en el 7 cuando son sellados los 144,000. Bueno, vamos a leer el 27 al 30 porque era lo que quería llegar de las señales meteorológicas. Vea. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la parousia del Hijo del Hombre. Aquí ya es advenimiento, cuando Él toca la tierra. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Armagedón, toda la matanza que va a haber, está hablando ahí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, Jesús lo está diciendo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que dijo Joel, capítulo 2 verso 10. Todo el planeta se va a oscurecer, por eso le estoy sustentando que todo el planeta y todo el universo se va a oscurecer con el fin de que cuando Él venga, venga en todo su resplandor, amado. Él es la luz del mundo y va a suceder físicamente. Aunque es espiritual y lo sabemos que es espiritual, también se va a manifestar físicamente, físico. Y lo dijo Jesús. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Él lo está diciendo, amado, no yo. Jesús lo está diciendo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ya que suceda eso, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Segundo advenimiento, cuando Él pisa la tierra. Zacarías capítulo 14, verso 4 y 5. Ya lo hemos leído que cuando Él toca la tierra, el monte de los olivos se va a partir en dos, amado. Y son cosas físicas que van a suceder. Tremendo, amado. Por eso es hermoso estudiar la profecía bíblica. Bíblica. Leerla y entenderla. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, con el shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Wow, y viene su juicio y se une con la profecía de Apocalipsis que vio Juan, amados. Qué hermoso. Ahora, en estos últimos minutos, le voy a enseñar los dos conceptos que normalmente el cristiano confunde y piensa que es uno solo, pero bíblicamente son dos diferentes. El primer concepto, la gran tribulación, la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Vaya a Apocalipsis 7:14. Y esto ya es rapto de la iglesia. Vea lo que dice.
Lo vamos a estudiar en el 7, sí, pero ahorita vamos a estudiar solamente ese verso. Pero le estoy diciendo por qué, porque la Biblia nos enseña el rapto de la iglesia en el capítulo 7. 7:14 dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, ¿quién? El Señor se lo dijo. Estos son, o sea, los que estaba viendo Juan, son los que han salido de la gran tribulación, la gran tribulación. La es un artículo definido, es decir, que ese periodo es definido. O sea, el la está dándole una definición, la está señalando algo, la gran tribulación, y no es otra cosa más que los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Y es el periodo de persecución del anticristo sobre su iglesia, sobre su iglesia. Y en ese periodo, pues muchos van a llegar a los pies de Cristo. ¿Y vamos a ser perseguidos? Sí, porque lo dice la Escritura. Ese es un concepto de la semana 70 de Daniel, la gran tribulación. Y el otro concepto es gran tribulación, como nunca lo ha habido ni lo habrá. Ese periodo prácticamente es a partir del capítulo 8 de Apocalipsis hasta concluir la ejecución del anticristo y de Satanás y de todos sus secuaces. Y Jesús lo dijo. Volvamos a Mateo capítulo 24, verso 21. Por eso le digo que esta sección ya está hablando de su segundo advenimiento en Mateo capítulo 24 a partir del verso 16. Pero vea lo que dice el 21, 24, 21. Dice, porque habrá entonces, ahí viene, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahorita, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y esto no es otra cosa más que el derramamiento de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 8 en adelante, que son las 7 trompetas del Apocalipsis, que comienza parcialmente la ira de Dios y luego las 7 copas se derrama por completo la ira de Dios. Sexto sello. ¿Qué es el sexto sello? Bueno, pues es donde inicia o donde se comenta que inicia la ira de Dios. Recuerde, muchas veces las personas, cuando no estudian la palabra de Dios, pues creen que los primeros sellos también es parte del juicio de Dios y no es así. Es la manifestación del anticristo y es la persecución del anticristo sobre la iglesia de Dios y sobre las personas, ¿verdad? Él va a buscar llevarse a cuantas almas no abran su corazón a Cristo. Eso es lo que está pasando en los sellos del Apocalipsis. Pero en este sexto sello vamos a leer y vamos a aprender que se va a mencionar que va a comenzar la ira de Dios, que esa es diferente, vuelvo a repetir, a la persecución del anticristo, porque la ira de Dios tiene que ver con lo que dijo Jesús en Mateo 24, 21. Vamos a leer estos versículos últimos para entrar entonces a la explicación de la gran tribulación y gran tribulación como nunca lo ha habido. Bueno, entonces dice el sexto sello, y los reyes de la tierra
y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre los peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué nos da a entender esto, amado? Fíjese, aún los anticristianos van a empezar a reconocer que todo lo que empieza a suceder ahí y que va a empezar a manifestarse es de una forma sobrenatural, o sea que todo lo está permitiendo lo divino y que el anticristo se empieza a manifestar y aún así muchos van a cerrar su corazón y muchos van a llegar a los pies de Cristo por presentarse esta tribulación. Verso 17, aquí es donde les digo que es el último versículo del capítulo 6. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Y la Biblia me enseña, amados, para que no quede duda, la iglesia va a pasar por ese periodo de gran tribulación como nunca lo ha habido ni lo habrá. No, ahí sí no. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Vaya a Primera Tesalonicenses y con esto termino. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Y ese es el fundamento, sí, pero muchas veces nos confunden porque no lo estudiamos, pero cuando ya venimos a estudiarlo, lo entendemos correctamente. Primera a los Tesalonicenses capítulo número 1, versículo 10. Y ya son pasajes que usted y yo debemos de aprendernos como de memoria, así como Juan 3:16. Apocalipsis, primero a los Tesalonicenses 1:10 es el primer fundamento que el apóstol Pablo nos enseña que la iglesia no va a pasar por la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Es decir, gran tribulación, como nunca lo ha habido ni lo habrá, que dijo Jesús en Mateo 24:21. Vea lo que dice el versículo 10. Obviamente usted lea todo el contexto, pero dice: y esperar, o sea, el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia en Tesalónica y le está diciendo: y esperar de los cielos a su Hijo, o sea, cuando Él venga por su iglesia, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Primer fundamento de que la iglesia, porque Pablo está enseñando a la iglesia que vendrá Jesús y nos va a salvar, que nos librará, como dice, de la ira venidera. ¿Y por qué la ira venidera? Ahorita regreso a Apocalipsis. Ahora ahí mismo en Tesalonicenses, pero capítulo 5, verso, verso 9. Y este es el fundamento de fundamentos. Vea lo que dice primero a los Tesalonicenses 5:9. Dice el apóstol Pablo a Tesalónica: porque no nos ha puesto Dios para la ira, hablando de la ira cuando Él la derrame, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, y si lo unimos con la profecía que él mismo dijo, Pablo, de primero a los Tesalonicenses 4:16, pues es el rapto de la iglesia, amados. Por eso le digo que su segundo advenimiento es en dos paralelos. Uno,
por su iglesia. Él se suspende en el cielo. Vamos a leerlo. Primero a los Tesalonicenses 4:16, ahí, y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Rapto de la iglesia. Y segundo advenimiento a partir de Apocalipsis capítulo 8. Y cierro Apocalipsis capítulo 6. Vea el versículo último, el 17, ya leímos lo anterior, donde los no cristianos van a clamar. Versículos 15 al 17 van a clamar por lo que está sucediendo, por esa persecución del anticristo. Y en el 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea que la persecución del anticristo va a ser caótica, sí, por supuesto, pero la ira de Dios, cuando se derrame su ira, amado, no, no se le decía a nadie. Por eso hoy instamos a la iglesia a predicar, a evangelizar, a salvar, a salvar. El Señor lo hace, obviamente, pero enseñarle a través de la Escritura que la única salvación es a través de Jesucristo. Llevar el Evangelio, matrimonios, jóvenes, este, todo, amado. Necesitamos compartir las Escrituras. Y entonces, con esto cerramos, amados. Capítulo 6 verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tremendo. El capítulo 7 lo vamos a ver la otra semana, es un paréntesis para que empiece el séptimo sello donde empieza la primera trompeta, la ira de Dios. Amén. Pues hemos terminado, amados. Está precioso, hermoso. Bueno, a mí me apasiona estudiar las escrituras. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo, amados. Ujú. Ajá. La gran tribulación es Apocalipsis 7:14 y ese abarca la primera mitad de la semana 70 de Daniel, es decir, los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Si lo vemos en una línea o una, ¿cómo le llaman? Una línea de tiempo, podemos ver que a la mitad de la semana es Daniel 9:27 o lo que es Mateo 24:15. Y ese primer periodo, desde que inicia la semana 70, que es la construcción del templo, el gran terremoto, el sol se pone oscuro y la luna parcialmente oscura o de sangre, como dice la escritura, son señales del inicio de la semana 70 de Daniel. Entonces, la gran tribulación implica ese primer periodo. ¿Que la iglesia lo va a pasar? Sí, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, 3, 4 y 5. El quinto sello es fundamento para poder afirmar que la iglesia pasa por la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Y el otro periodo es el resto de la semana 70, es decir, los últimos 3 años y medio. Viéndolo desde esa perspectiva, gran tribulación como nunca la ha habido ni lo habrá.
Mateo 24:21, que Jesús lo dijo, que es el derramamiento de su ira. Entonces, bíblicamente eso es como entendemos la semana 70 de Daniel y esos dos conceptos, porque la gente por eso se confunde y muchos dicen, no, la iglesia no va a pasar, y otros, no, sí va a pasar. A ver, estudiemos, estudiemos, vayamos a los profetas del Antiguo Testamento, como ya lo hicimos, Joel, ¿verdad? En este caso, Daniel, y obviamente Nuevo Testamento, lo que dijo Jesús, lo que dijo Juan, lo que dijo Pablo. Amén. Entonces, así está mi pastora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, paz. Hermanito Joel, lo veo, ansioso por preguntar. Eso es todo. A ver, Lo pastor, siento en el corazón. la verdad, muy interesante. Me recuerda mucho. Me voy Ajá, a poner en la cámara un segundo. sí, ¿Se me ve? ya ¿Sí? estás. Sí, Vale. A ver, yo antes, cuando estaba en Bolivia, había una iglesia grande que se llama Cristo Vive, si no me equivoco. El pastor Ricardo Claure, ok. que también daba estudios y de Apocalipsis. Y estoy como recordando lo que usted está contando, lo de los 3 años y medio, luego que viene otros 3 años y medio, lo de la fiesta del Cordero, luego que Cristo viene. Ajá, No, estoy como recordando todo nuevamente. ok. De verdad es muy interesante, pastor, de gran bendición. Muchísimas gracias por todo. Estoy Es escuchando. muy buenas noches allá en España, buenas tardes aquí en México. Pues yo ya tengo tiempo escuchando el estudio de Apocalipsis y realmente cada vez que pasa y me toca ahora en este momento, em, encontrarme con que son dos eventos diferentes que muchas veces mezclamos o Exacto. creemos que es el mismo, ¿no? Y Ujú. como dice pues mi pastor, hay que escudriñar la palabra, hay que anotar, hay que leer para poder, pues más o menos entender, porque sí, en verdad piensa uno que era un solo evento, ¿verdad? Porque lo mezcla uno, pero pues maravilloso. Es muy hermoso conocer y estar preparados para ese momento. Como dice la palabra, pues porque no sabemos ni el día ni la hora, pero se están viendo ya las señales. Amén, amén.